Bien amigos, estamos de vuelta con más de Hoy en la Cámara y hoy tenemos el gusto de conversar con Rafael Cartay, quien es historiador gastronómico. Y es que en Venezuela la cocina no solamente es un acto cotidiano, es una expresión profunda de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de la manera en que las comunidades han sabido transformar los recursos disponibles en identidad cultural. Y cada plato cuenta una historia, cada receta guarda una memoria y cada cocina popular refleja la creatividad y la resiliencia de un país que ha sabido reinventarse a lo largo del tiempo. Y es por eso que hoy tenemos con nosotros al señor Rafael Cartay, historiador culinario, para conversar un poco sobre este fascinante universo. Un hombre cuya trayectoria académica y de investigación lo ha convertido en una referencia obligada cuando se habla de gastronomía venezolana, historia de alimentación y cultura culinaria. Me refiero al historiador gastronómico Rafael Cartay, investigador, docente y autor de numerosos estudios y publicaciones dedicadas a comprender la evolución de la cocina venezolana, sus raíces culturales y su impacto en la identidad nacional. Así que bueno, yo les deseo a todos buen provecho y comencemos a conversar. Bienvenido, señor Cartay. Muchas gracias, gracias por la invitación, por estar aquí en la cámara, en cierta manera, dentro de una cámara. Así es, así es. Señor Cartay, hablar de la cocina popular es hablar de memoria colectiva, es hablar de tradiciones, es hablar inclusive de que muchos platos venezolanos tuvieron su origen desde una necesidad que había por poderse alimentar y utilizar lo que había a la mano para poder hacerlo, ¿no? ¿De qué manera podemos hablar nosotros de recetas y hablar de historia, de identidad y de memoria colectiva? ¿Y qué nos dicen hoy las cocinas populares sobre quienes somos como sociedad y cómo hemos evolucionado culturalmente a través de la alimentación? Tú dijiste al principio que la alimentación es un acto, una práctica social, y efectivamente lo es. Nosotros estamos alimentándonos antes de nacer, incluso cuando se está formando el feto. La madre nos alimenta a través de un cordón umbilical, y cuando salimos al mundo, ahí tenemos una alimentación interna, intermediada por la madre, claro, de manera directa. Y luego, cuando nacemos, la madre da a luz, ya tenemos una alimentación mediada por la madre de manera externa. Es decir, ella es la que administra el alimento y crea los primeros, diríamos, sabores. Así es. Cuando ella agarra al niño y le da a probar los alimentos, que no siempre todos los alimentos son iguales para un niño, ella va delineando, preformando un gusto. Y tiene que ir familiarizado con sabores, con texturas. Ella es la que crea el sabor. Pero aunque ya nosotros nacemos con una sensación sápida, una sensación de saber, se han hecho experimentos de neurociencia con niños que les han puesto un limón en la boca, les han puesto un jugo, y ellos inmediatamente empiezan a llorar y se desesperan. Y cuando le ponen un terrón de azúcar en la boca, ellos se ríen y se mueven. Es decir, nosotros nacemos con unas ciertas sensaciones gustativas que nos permitan a nosotros, pues, estar con la madre. La leche materna tiene un sabor dulzón, es un sabor muy particular, y además nosotros tomamos la leche materna pegados al cuerpo de la madre, una sensación de calor que es muy importante para un alimento. Y es una práctica social porque nosotros desde niños estamos alimentándonos. Desde niños no, desde antes de ser niños, desde el feto. Después cuando nos morimos también nos alimentamos. Hay civilizaciones como por ejemplo Wayuu, aquí, que a los muertos les ponen comida para que hagan el tránsito al país de los muertos. Así es. Y las civilizaciones antiguas, la egipcia, la persa, etc., todas son civilizaciones que consideran que ir al país de los muertos es un tránsito, y para ese tránsito les ponen comida. Hay que llevarse su refrigerio. Y en México la gente se muere, y cada día de los muertos, las familiares van al cementerio, tocan canciones y comparten con el muerto sobre la lápida la comida que le gustaba al muerto. Y bueno, nosotros siempre estamos recordando. Es una práctica social porque la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Y también es una práctica social porque si no hubiese esa práctica, yo no estaría hablando contigo. Por supuesto. Ni tú estarías hablando conmigo a través de otra cosa. Nosotros somos, diríamos, hijos de dos grandes pulsiones. Yo diría inquietudes humanas. Uno es el sexo y el otro es la alimentación. Por supuesto. Si no hubiese sexo, no estaríamos nosotros. No, el sexo lo tienen todos los animales.
Así es. Pero el problema es que los animales tienen sexo y crean niños que van desarrollando una cultura que no lo tienen los animales. Los animales tienen hábitos, el león tiene hábitos de león, así es, que son instintos, territorio, marcación del territorio, cuidan a sus hijos, pero es que aquí hay una cultura, Claro. cultura que se manifiesta de muchas maneras. Eso es que nosotros somos hijos de dos pulsiones, una es la alimentación y el sexo. Lo que pasa es que la gente no habla de las dos pulsiones, no habla mucho de la alimentación porque la consideran bastarda, sin la cual no estuviéramos acá. Totalmente. Nadie aguanta más de 40 días sin comer. Así es. Y, por supuesto, nadie aguanta más de 5 minutos sin respirar, nadie aguanta más. Y así tú vas, el agua, el oxígeno, esos forman parte de nuestra alimentación. Aunque uno crea que cuando uno respira no se alimenta, sí, se alimenta de oxígeno. Así es. Y sin sexo, nadie habla del sexo, pero lo que pasa es que el sexo tiene dos miradas. Claro. Una mirada es el sexo normal, reproductivo, y el sexo noble. Claro. Y hay otra que es la pornografía, que es el es. sexo expuesto al público y con propósitos comerciales. Así es. Entonces, yo siempre digo un verso del Arcipreste de Ita, 1323, Juan de Ruiz, que escribió un libro que se llama, un cura, que escribió el libro El Buen Amor, que dice, el hombre trabaja por dos cosas. Dijo Aristóteles, cosa verdadera, una por haber mantenencia, la otra por haber juntamiento con fembra, placentera, el sexo. Es decir, esas son las dos pulsiones humanas. Por supuesto, y que Freud las retrató muy bien como necesidades básicas del ser humano: hambre, sed y sexo. Ahí están las tres. Claro. Sin eso no somos humanos. Así es. Somos seres vivos, porque los seres vivos se alimentan. Una bacteria se reproduce y también se alimenta. Un león se alimenta, una planta se alimenta. Y hay también un proceso de reproducción que se llama fotosíntesis. Pero nosotros somos, como humanos, algo especial, que convertimos, diríamos, la alimentación en una cuestión básica, lo convertimos en placer. Así es. Y el sexo, que es una cuestión básica, la convertimos en placer también. Nosotros somos creadores de placer. Y entonces, por supuesto, eso es lo que define en cierta manera. Es decir, uno puede comer, pero cuando ustedes van a un restaurante en Maracaibo, Ajá. ustedes forman parte de una cultura de la restauración y bueno, ustedes donde son servidos con una cierta elegancia, un cierto refinamiento por chefs profesionales. Ese es un tipo de alimentación. Tú dijiste al principio la alimentación, hablaste de eso, pero yo hablo de dos tipos de alimentación. Una alimentación profesional de señores que estudian en cocinas especializadas, que estudian cocina y te sirven en restaurantes. Eso no es tradición. A mí me parece sumamente importante, me encanta ir al restaurante, pero son espacios de seducción. Claro. Es decir, si tú quieres levantar una muchacha o quieres agasajar a tu madre o a un amigo en un cumpleaños, tú vas a un restaurante. Claro. La cocina popular es la cocina de la tradición. Es la cocina que la tradición es como, hay un deporte olímpico que es donde tú vas pasando un testigo. Ajá. Tú corres y le pasa al testigo y él sigue corriendo y le pasa un testigo. Bueno, eso es la tradición. La tradición es pasar el testigo de la alimentación al otro. Así es. De tal manera, ¿y quiénes lo pasan? Nuestras abuelas, nuestras madres, no la cocina profesional. Y es una tradición que se convierte en el elemento que te define como ser humano, como un maracucho. Así es. Es la tradición. Totalmente. La tradición es la que define tu identidad, es la que define tu sentimiento de territorialidad. Por eso es que amas Maracaibo. Así es. Y ustedes tienen canciones que dicen cuando voy pasando el puente, etc. Eso no lo tienen los larenses. Claro. Ellos no sienten esa emoción de pasar el puente porque es el reencuentro con los alimentos. Así pero es. no es los alimentos, en realidad es el reencuentro con la cultura, Así con es. la madre, con la música, con la gaita, con los amigos, con la solidaridad. Entonces eso define tu comportamiento como ser humano y te distingue del arense o te distingue del alemán. Así es. Entonces por eso es cultura, ¿ves? Eso es la alimentación. Pero eso solamente es posible
por los productores de alimentos populares. La señora que vende la empanada, por ejemplo, ella te transmite una tradición, porque es una tradición que viene y le llega a sus manos y te la da. Y es un acto de amor que se convierte en memoria para ti. Mientras que el gran chef, él no, busca los alimentos del exterior, de cualquier parte, y te produce alimentos que no tienen a veces relación contigo, el sushi, por ejemplo, pero que forman parte de tu búsqueda, del placer. Entonces, pero no es memoria gastronómica. Eso no te remite a la identidad del maracucho. Claro. El maracucho es mandoca, ¿no? Mandoca. Yoyo. Patacón. Patacón. Y a veces convierte a una hamburguesa en parte de la cocina maracucha, porque le convierten eso, esa que se llama hamburguesa, fast food, una comida internacional, lo convierte en parte del gusto de maracucho. Total. Que no es cualquiera, es decir, quiero decir, lo que hacen los maracuchos es una cosa que no te la hacen en ninguna parte. Por ejemplo, la arepa cabimera, eso es identidad. Claro. Y eso forma parte, y yo tengo la tesis incluso de que la hamburguesa forma parte de la génesis del alimento maracucho, porque no en balde, desde principios del siglo XX, están ahí empresas petroleras, se fueron o bajaron su intensidad, pero estuvieron allí con una cultura, y esa cultura fue trasladada al maracucho. Tanto la hamburguesa como el popular hot dog o el hot dog, claro, el hot dog fue creado en los estadios deportivos de los Estados Unidos, donde el hot dog fue creado por el nombre de hot dog es de un narrador deportivo, que él veía cómo vendían esas comidas con salchichas adentro que vienen de Europa del Este y del Oeste. Entonces a él se le pareció a un perro, el perrito salchicha, que era un perrito de cuerpo alargado y bajito. Así y es. él dijo la salchicha, el perro salchicha. Y entonces fue creado el hot dog y se convirtió en uno de los elementos más representativos de la cultura gastronómica. ¿Cómo se llama? Porque los Estados Unidos tiene muy pocos lugares de memoria gastronómica, y ellos agarran las memorias de otros como la pizza, el hot dog, la hamburguesa, y la convierten, pretzel, lo convierten, la dona, lo convierten en parte de su gastronomía. Nosotros no, nosotros tenemos una relación muy fuerte con la naturaleza y agarramos esos alimentos de la naturaleza que los producen los productores zulianos y los metemos en nuestra alimentación. Totalmente. O sea, hay una relación directa que no es en los Estados Unidos. Y por eso nosotros sustentamos buena parte de la identidad del maracucho comiendo esos productos. Así es. Y es diferente a la identidad del caraqueño, el tachirense. Bueno, eso es cómo influye a través de la cultura la alimentación pero eso es cocina popular. Por supuesto. No es cocina profesional. Por supuesto. Vamos a hablar sobre la analogía, la relación que hay entre la cocina popular y la resiliencia. Lo comentaba yo al principio de la entrevista, profesor, que muchos de los platos que hoy conocemos en Venezuela forman parte de esa resiliencia, de esa necesidad que usted mismo comentó en el segmento anterior de poderse alimentar, y que ha dado pie a muchas tradiciones. La yaca, por ejemplo, forma parte de esa resiliencia y de esa búsqueda de llevarse algo a la boca, y tomábamos todo lo que sobraba, lo metíamos en una masa y ya nació la yaca, por ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos seguir afrontando en los términos actuales la cocina popular y la resiliencia dentro del contexto venezolano moderno? Bueno, resiliencia es un término muy amplio, que tiene muchas interpretaciones. Para mí, resiliencia tiene varias acepciones, pero la más importante es la capacidad que tiene uno de recuperarse cuando uno cae. Así es. Cuando se levanta es resiliente. Resiliencia es un término físico, tomado de la física, que consiste en que cuando uno apoya un dedo sobre la piel o sobre el pescado, la piel del pescado, lo hunde, y cuando le quita el apoyo, él vuelve otra vez. Vuelve a aparecer. O sea, vuelve otra vez a su condición original. Correcto. Entonces, la resiliencia es la capacidad de un pueblo de resistir, diríamos, la invasión extranjera. Y eso se utiliza mucho por la alimentación. Nuestros indígenas o nuestros campesinos fueron resilientes cuando les trataron de imponer arepas de trigo. Y ellos seguían haciendo arepas de maíz, porque el maíz es su piel.
el maíz es su espíritu. Uh-huh. La Biblia del pueblo, de los pueblos americanos es el Popol Vuh, y en esa Popol Vuh, que es nuestra Biblia, fuimos criados por el maíz, venimos del maíz, nuestro padre es el maíz. Mientras que la Biblia cristiana de los pueblos cristianos que nos trajeron la civilización occidental, venimos de una tradición católica. Así es. Ahora, yo soy católico porque tengo de esa parte, pero también desde el punto de vista de mi formación literaria, soy, diríamos, como un maya. O sea, creo en el espíritu del Popol Vuh, y como historiador de la alimentación creo en el dios maíz. Dios maíz. El maíz es un alimento sagrado. Claro. Cuando un alimento se convierte en un alimento básico, en sagrado. Por ejemplo, un alimento sagrado para un guayú es el maíz, y es un tipo de frijol. Ayer estuvimos visitando la comunidad guayú, y sin eso, los alimentos sagrados son muy importantes y se defienden. Así es. Para no extinguirse, para no desaparecer. Bueno, ellos tienen todo un programa de resistencia. Bueno, cuando uno habla de la comida zuliana y busca los recetarios, es la manera de no morir, de que no se muera el espíritu maracucho. Totalmente. Y desgraciadamente en el Zulia no hay los elementos de resistencia cultural. Un libro de cocina es un elemento de resistencia cultural. Por supuesto. Es una manera de decir, yo no me muero. Uh-huh. Mientras que cuando tú no tienes nada, cuando cualquier alimento, yo como cualquier alimento, no hay resistencia, o sea, no hay resiliencia. Así frente a la presión exterior, que es la presión que te toca la piel, pero la piel del alma humana, la piel del maracucho, claro, del maracucho que está metido dentro de ti. Entonces no hay resistencia, no hay resistencia. Ustedes tuvieron una etapa, diríamos, de una gran influencia norteamericana que fue positiva y se convirtió en tradición. Uh-huh. Ahora vuelve otra vez. Así es. Entonces hay que tener, diríamos, resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Defender los valores del campo del campo zuliano, cuáles son los elementos de la despensa zuliana, y tenemos que ponerlo por delante de cualquier otra influencia. Van a venir muchos establecimientos, pero hay que seguir con los alimentos, porque eso es lo que ahora somos como pueblo zuliano. Y entonces hay que resistir a todas las cosas buenas que vienen del exterior, porque del exterior vienen cosas buenas, pero nosotros también decimos, vienen cosas buenas del exterior, pero nosotros tenemos nuestra propia alma empeñada en nuestro proceso de construcción. Ahora, profesor, dentro de eso que usted está hablando, de esa resiliencia, de esa resistencia inclusive, hablando de los tiempos modernos, ¿cómo se puede hacer para que se mantenga y puedan coexistir la cocina popular que nosotros conocemos, por ejemplo aquí en Maracaibo, cantidad de platos que podemos mencionar hoy que forman parte de esa están gastronomía desapareciendo, que podemos mencionar hoy, pero quizás sean los últimos años de mención. Hay platos que ya no se consumen. Por ejemplo, yo he ido a muchos restaurantes llevados por Armando París, y yo no he comido los platos que yo comía en el Maracaibo de mis primeras venidas. O por ejemplo, le podemos ofrecer una cheesecake, o le podemos ofrecer un pie de limón, pero nadie ofrece un majarete, por ejemplo. Eso es lo que me ofrece, pero no, un restaurante. El limonzón, por ejemplo. Ajá, exacto. El dulce de sidra, el dulce de icaco, los huevos chimbos, están en proceso de discusión. Ahora es el tiramisú. Así. Ahora la pregunta es, profesor, o el tres leches. ¿Cómo puede coexistir y cómo puede fomentarse la cultura de la cocina popular contra la cultura moderna? No es contra, porque la cultura es un proceso de intercambio. Es convivir. Nosotros podemos convivir con los restaurantes chinos, los restaurantes italianos de Maracaibo. Y es porque así es la vida. La vida es intercambio. Intercambio de ideas, de cultura. Pero en esa convivencia nosotros tenemos que tener nuestro propio reservorio, como tú decías, de resistencia, como nuestra área de reserva indígena, vamos a llamarlo así, como lo tienen los indígenas americanos, que defienden sus tradiciones en un territorio. Bueno, nosotros debemos defender nuestra identidad en los territorios de cuáles, en los territorios de la venta de comida popular,
tenemos que ayudar a la venta de comida popular. Usted mencionó algo interesante en el segmento anterior, que hablaba que, por ejemplo, si uno quiere halagar a su mamá, a la pareja, a un amigo, de repente un invitado que viene de afuera, lo lleva a un restaurante elegante a comer comida gourmet, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿cómo transformar la cocina popular en un elemento que también sirva para hacer ese mismo halago a la persona que viene, al ser querido, en un buen restaurante, pero hablando de cocina popular? Cocina popular no es la cocina solamente hecha por el pueblo, sino es un alimento tradicional. Yo he ido a varios restaurantes donde he comido mandoca, por ejemplo. Ajá. No yoyo, pero mandoca. He comido algunas cosas propias. Por ejemplo, ayer estuve en un restaurante donde comí plátano asado, maduro, que me recuerda un poco. Y además no es en balde el plátano asado, porque estuve viendo un video que el 60% de todo el plátano producido en Venezuela viene del Zulia. Así es decir, el hecho de que tú comas otra vez el plátano ese con queso, ¿se acuerdan ustedes? Y eso ya casi no se consigue, sino en las casas. Así pero es. no hay ningún restaurante que te haga, que te lo presente de una manera intervenida creativamente. ¿Cuál es el reto del cocinero profesional? Agarrar los productos tradicionales y reconstruirlos, es decir, darle, sin perder el gusto de su linealidad, claro, convertirlo en elementos, diríamos, novedosos, que sean estéticamente, que sean representativos de una cultura maracucha o maravina, como ustedes le digan, ¿no? Entonces, sí es posible. Yo he comido cosas, por ejemplo, yo he comido en algunos restaurantes donde he comido hamburguesas. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene hamburguesa? No, la hamburguesa es la historia de la cultura alimentaria desde 1914, cuando se establecieron los primeros comisariatos. El queso relleno de bola forma parte de ese tiempo en que las empresas petroleras dominaron la economía zuliana, pero crearon empleo, y ese empleo se nutrió, compró alimentos en los comisariatos, y ese comisariato trajo cosas como, por ejemplo, el whisky, pero trajo también cosas como las compotas, que no las conocía. La popular carne Spam, por ejemplo. El Spam, que ya casi no se consigue, o si se consigue es carísima. Al que hoy en día rey de Inglaterra, le preguntaron cuál es la comida de su infancia más importante. Y Carlos III respondió el Spam. El Spam venía del Uruguay, pero para nosotros era algo sensacional el Spam. Claro. Cuando yo era niño y mi mamá quería hacer una comida de domingo, abría una lata de Spam. El pan ya casi no lo usan. Sí. E incluso ya el diablito, cosas como el diablito, que uno dice, diablito. Diablito tiene más de 140 años en Venezuela. Así. O sea, 140 años son aproximadamente 4 o 5 generaciones de venezolanos. Es decir, Bolívar de casualidad no comió diablito. Casi. Pero seguramente lo comió Páez. Un estudio que yo hice, Páez murió en Nueva York y tenía una cocinera que le hacía las cosas que le gustaban. Y muchas veces yo pienso que el tipo ese comió diablito. Es decir, lo que pasa es que... Lástima que en esa época no existía ketchup, porque el diablito con ketchup y mayonesa es lo mejor que hay. No existía la mayonesa. Y la mayonesa se metió en la comida criolla venezolana. Por supuesto. Hay personas que no pueden comer hallacas sin ponerle un montón de mayonesa. Que algunos dirán que es un sacrilegio, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de gusto, ¿no? No, son cuestiones de gusto. Esa es la discusión de la caraota con azúcar o sin azúcar. Son cuestiones de... Es formación del gusto. Hay una estructura del gusto, claro, que es formada por la madre, luego por la escuela, luego por los amigos, luego por la novia, por la esposa, por la familia de la esposa, y así tú vas construyendo una estructura de gusto que es como capas. Totalmente. Y entonces eso eres tú. Totalmente. Profesor, hablando un poco del futuro, la cocina popular en Venezuela, ¿cuál es el principal reto y las oportunidades también, desafíos y oportunidades que presenta hoy la cocina popular venezolana para poder preservar la identidad, transmitir esos saberes a las nuevas generaciones y seguir siendo parte esencial de nuestra cultura alimentaria? A mí me dijeron que no hablara de política, pero tú no puedes responder esa pregunta sin política.
no te la voy a responder como yo quisiera respondértela, sino decirte que en un país de precariedad de alimentos, en un país sin energía eléctrica, yo vivo en Valencia, ayer en Valencia se fue la luz 4 horas y se va todos los días. ¿Cómo en un país donde vienen cargamentos del exterior y llegan a los supermercados, a los bodegones, un país donde se está muriendo, diríamos, donde no hay acceso a los alimentos porque no hay disponibilidad de salario, pues eso es el peor, ese es el enemigo, diríamos. Hay que reconstruir otra vez el bienestar del venezolano, aumentando salarios, creando condiciones adecuadas, dándole valor a los alimentos, valor al productor, y eso es fundamental. Entonces, tú tienes que tener una política de ayuda a la ganadería, a la agricultura, al productor, a que el productor salga de la miseria, y también al consumidor, que es el último eslabón. Claro. ¿Qué hacemos nosotros con hacer un gran esfuerzo? Si la gente tiene capacidad muy precaria para satisfacer sus necesidades de salud y alimentación, que rebusca a veces, en algunas épocas rebuscó la basura. La basura, ¿cómo hacemos nosotros? Claro. Entonces tenemos que mejorar las condiciones del venezolano. Y esa es nuestra... Cuando tú dices, con miras al futuro, yo soy optimista. Y yo creo que nosotros estamos a punto de comenzar a mirar el futuro con optimismo fiable, optimismo verdadero, concreto. No, yo quiero que Venezuela... No. Venezuela va a cambiar y está cambiando poco a poco, pero va a cambiar y va a cambiar mucho más de lo que nosotros pensamos. Ojalá que no volvamos a tener el tabarato dame dos, el despilfarro, el saqueo de los recursos públicos, sino que sea una Venezuela mucho mejor administrada con racionalidad. Así es. Cuando yo venía entrando a la Cámara, hay un aviso que dice valores, misión y visión. Ajá. Y yo decía, ese es un discurso político. ¿Tú lo has leído? Claro. Tenemos que defender nuestras propiedades, la empresa privada. Esos son los valores de la Cámara. Seguramente algunos los ha olvidado, pero esos están ahí en la pared. Y ese es un discurso político. Claro. Y eso es lo que hemos venido nosotros. Nos han quitado las empresas, nos han expropiado, destruido fincas agropecuarias. Yo no lo estoy diciendo, eso lo está diciendo ahí la Cámara de Comercio, 1894, un discurso del siglo XIX. Hay que defender nuestros recursos, porque defender nuestros recursos es defender nuestra capacidad de autoalimentarnos, de tener soberanía, de ser un país autónomo, soberano, de todo punto de vista. Esa es la lucha. Así es. Bueno, esa es la respuesta. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos este espacio de su tiempo.